Hola, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de reflexión y diálogo. Soy Ángela Nieto y el día de hoy quiero invitarles a pensar la educación, la política y el bienestar desde un lugar distinto, un lugar más humano, más consciente y profundamente ético. Quiero empezar hablando de Platón, porque sin duda sus pensamientos e ideas revolucionarias se han convertido en un hito de sabiduría que continúa guiando y fortaleciendo los caminos de la educación. Una educación pensada desde pilares fundamentales como la justicia, el saber, la sensibilidad y el pensamiento filosófico. A partir del pensamiento político de Platón y de la lectura ¿Qué son y para qué sirven las políticas públicas? De Javier Wilson, quiero compartirles cómo comprendo hoy la política pública educativa y de qué manera estas ideas dialogan con mi práctica docente en educación inicial, especialmente partiendo del interés por algo que me encanta, que es el mindfulness, que habla acerca de la conciencia emocional y el cuidado del ser. Este podcast no busca dar respuestas, sino abrir preguntas, porque educar, como diría nuestro amigo Platón, es aprender a mirar con otros ojos. Sin duda, tenemos que decir que Platón nos inspira a pensarnos una política pública educativa y que no se puede separar de la ética. Gobernar no es solo administrar, sino conducir a la sociedad hacia el bien común. Vamos a referirnos a la República, ya que Platón en este texto nos presenta una idea profunda acerca de un Estado justo, donde es posible y se da gracias a quienes gobiernan y quienes han sido educados en la verdad, la justicia y el bien. Aquí aparece la figura del rey filósofo, no como un gobernante autoritario, sino como alguien que ha salido de la caverna de la ignorancia, ha conocido la verdad y que además tiene la responsabilidad moral de regresar para guiar a los demás. Esta idea se conecta directamente con la educación, porque para Platón, el Estado es, ante todo, una institución educativa. Y aquí me quiero detener un poco y quiero manifestar lo siguiente. El Estado sí educa, desde luego, y las decisiones políticas orientan la vida de las personas. Pero entonces, aquí tenemos que hablar de las políticas públicas educativas, ya que son una forma concreta de ética en acción. Desde esta perspectiva, entonces, Javier Wilson, desde las políticas públicas, pues nos plantea que son las decisiones y acciones que adopta el Estado para dar respuesta a problemas sociales que afectan a los ciudadanos. No se trata solo de normas o de documentos, sino de cursos de acción, decisiones intencionadas, respuestas a necesidades reales de la población. Desde esta perspectiva, entonces, nos pensamos las políticas públicas desde la forma de transformar situaciones problemáticas que se orientan al bien común y tienen como destinatario principal, pues, la sociedad. Desde otras palabras, podemos decir que las políticas públicas, pues, dicen mucho de lo que una sociedad considera valioso. Y aquí aparece un puente muy importante con las perspectivas de Platón. Porque desde este punto de vista, Platón, ¿qué nos diría? Que una sociedad justa se reconoce por la forma en que educa a sus ciudadanos. Y entonces es aquí
donde quiero como integrar de alguna manera lo que son las políticas públicas educativas y la educación inicial, que es el área en el que yo me desenvuelvo. Entonces podemos hablar acerca de que cuando nos referimos a políticas públicas educativas, hablamos de las decisiones que el Estado toma sobre cómo se educa. También tenemos que hablar sobre qué se enseña, para qué se enseña y sobre todo, cómo se cuida el ser humano desde sus primeros años de vida. En este sentido, entonces, quiero mencionar que desde mi práctica educativa como maestra de educación inicial, comprendo la política pública educativa no solo como lineamientos curriculares, sino como una responsabilidad ética y profunda, ya que educar a un niño o una niña pequeña es acompañar la formación de su carácter, cuidar su mundo emocional, favorecer su autorregulación, enseñarle a habitar el mundo desde el respeto, la conciencia, la sensibilidad por sí mismo y por el otro ser humano. Y esto sin duda se conecta directamente con el concepto de paideia platónica. Esa educación integral que forma el alma, la razón y la sensibilidad. Y entonces, partiendo de estas ideas que nos hablan de la educación inicial, pues quiero vincularlo también al mindfulness como una práctica educativa y política. Porque recordemos que hablar de política no es referirnos a hablar sobre partidos políticos, sino que tomamos una postura del mundo que nos rodea. Y por ello, pues quiero traer algo aquí muy personal, porque considero que Platón no usa la palabra conciencia precisamente para poder referirnos a lo que el ser humano tiene dentro y lo que habita dentro de él. Entonces, desde esta perspectiva, pues es importante mencionar que Platón no usó, como les estaba diciendo ahora, solo que me enredé un poco allí en la expresión de estas ideas, es que aunque Platón no usó esta palabra como tal, mindfulness, su pensamiento está profundamente vinculado con ella. Cuando Platón habla de conocerse a sí mismo, educar el alma, ordenar las pasiones mediante la razón, busca la armonía interior. Platón aquí pues está hablando de conciencia, y el mindfulness en la educación inicial pues sin duda favorece a los niños y a las niñas en promover la autorregulación, construye bases para una convivencia más justa y pacífica. Y desde esta mirada, entonces podemos decir que el mindfulness no es solo una estrategia pedagógica, sino una forma de política pública educativa preventiva, porque apuesta por el bienestar, la salud emocional y la convivencia desde la infancia. Si el Estado invierte en educación emocional y conciencia plena, está formando ciudadanos más reflexivos, empáticos, compasivos y responsables. Y yo pienso que Platón desde esta perspectiva estaría de acuerdo. Finalmente, entonces, quiero hacer un cierre y una reflexión final. Las políticas públicas educativas no son neutras, reflejan una visión del ser humano, de sociedad y de futuro. Platón desde esta perspectiva nos enseñó que la justicia comienza en el alma, que la educación es el camino hacia el bien y el conocimiento implica responsabilidad social. Hoy, desde la educación inicial, desde el aula, desde la respiración consciente, desde el cuidado emocional, también estamos haciendo política. Una política del cuidado, una política del ser, una política profundamente humana.
Así que amigos y amigas, muchas gracias por escuchar y por seguir creyendo que educar, sin duda, es uno de los actos políticos más poderosos que existen. Muchas gracias, nos vemos pronto.